Samsung Neo QLED QN85B de 55 pulgadas a la izquierda versus LG QNED 85 también de 55 pulgadas a la derecha. Ambos tienen tecnología de retroiluminación mini LED. Y uno de los aspectos más importantes que deben tener en cuenta es primero el tipo de panel que ambos tienen. El Samsung tiene panel ADS y el LG tiene panel IPS, ya lo he podido comprobar por medio de la captura de los píxeles, que es la forma más certera. Entonces miren, de forma simple quiero decirles que la función de atenuación local y la tecnología mini LED hace un mejor trabajo en el Samsung, en el sentido de que se muestra menos efecto blooming, pero al mismo tiempo a veces en algunas escenas con mucha oscuridad es algo difícil notar los detalles, por lo menos con la atenuación local en normal o en alto, que es lo recomendado cuando quieren ver menos efecto blooming y menos efecto clouding. Porque por ejemplo cuando colocan la atenuación local en bajo en el Samsung se van a ver mucho mejor los detalles en este tipo de escenas, pero también se va a notar más efecto clouding y más efecto blooming. Mientras que en el LG siempre se van a notar muy bien los detalles, sea cual sea el parámetro de la atenuación local, ya sea en bajo, en medio o en alto, pero al mismo tiempo se va a notar mucho efecto blooming. Y esto es una parte muy controversial porque para algunas personas el hecho o el punto principal de la tecnología mini LED es precisamente que en escenas oscuras se muestren mejor los detalles, aunque se pueda notar más efecto blooming. Pero para otras personas, como por ejemplo en mi caso, lo más importante de la tecnología mini LED es precisamente mostrar menos efecto blooming. Y a mí personalmente no me importa si en alguna escena en un fondo no se pueden notar tan bien los detalles como si se puede notar en el LG, siempre y cuando el efecto blooming sea prácticamente imperceptible, como lo es en el Samsung Neo QLED QN85B. Entonces recuerden, en el Samsung la atenuación local en normal o en alto va a evadir casi que al 100% el efecto blooming, aunque esto se logra sacrificando a veces el nivel de detalle en algunas partes de este tipo de escenas. Mientras que en el LG, siempre sea cual sea el parámetro de la atenuación local, van a notar efecto blooming y algo de clouding, pero los detalles se van a notar mucho mejor en este tipo de escenas con mucha oscuridad. Y otro aspecto relevante tal vez para algunas personas es que la atenuación local en el Samsung nunca se puede apagar, mientras que en el LG sí, pero el resultado es terrible, como pueden percibir. Entonces por favor déjenme saber en la caja de comentarios qué prefieren: menos efecto blooming pero al mismo tiempo menos nivel de detalle en el caso del Samsung, o más efecto blooming pero al mismo tiempo más nivel de detalle en el caso del LG. Aunque recuerden que si ustedes quieren mejor nivel de detalle en este tipo de escenas, en el Samsung pueden colocar su atenuación local en bajo. El problema es que en el LG no pueden lograr los mismos resultados en cuanto a decrecer notablemente el efecto blooming como si se puede en el Samsung, sea cual sea el parámetro de atenuación local que usen en el QNED 85, tengan eso muy presente. Con otro tipo de escenas, una de las principales diferencias es que el LG es compatible con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, y esta solamente se activa de forma automática cuando el contenido es compatible con ese tipo de tecnología. La verdad es que, como ya mencionado en anteriores videos, pienso que la tecnología HDR10 tiene poco o casi nada que envidiarle a la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision, más allá de que Dolby Vision tiene un nombre más bonito, más atractivo o más elegante, porque en cuanto a resultados realmente se trata principalmente de cuestión de gustos. Además, los televisores Samsung, ninguno de ellos tiene la tecnología Dolby Vision, y si esa tecnología fuera tan indispensable, la verdad es que Samsung estaría al borde de la quiebra, y todos sabemos que ese no es el caso. Y ahora les muestro los resultados con la tecnología de alto rango dinámico HDR10 en ambos televisores. Tengan presente que sea cual sea la tecnología de alto rango dinámico que el contenido soporte, solamente se activa de forma automática cuando los televisores detectan que el contenido es compatible con algún tipo de tecnología de alto rango dinámico.
Ahora bien, en cuanto a colores, los resultados son muy buenos en ambos televisores y aquí también es cuestión de gustos. La tecnología de color del Samsung es Quantum Dots o Neo Quantum Dots, como la quieran llamar, mientras que el LG utiliza tecnologías de color combinadas Quantum Dots con NanoCell. De ahí el adjetivo QNED. Y en cuanto a brillo, los resultados pueden variar dependiendo de cada modo de imagen, pero usualmente en la mayoría de modos de imagen el Samsung es superior. No obstante, la cantidad de brillo que tiene el QNED 85 puede ser más que suficiente para la gran mayoría de personas, principalmente a quienes nos moleste mucho una alta cantidad de brillo. Créanme que la cantidad de brillo del LG es suficiente para casi cualquier tipo de contenido. Pero si quieren más brillo porque de pronto van a colocar el televisor en una habitación que reciba mucha iluminación, entonces el QN85B de Samsung sería una mejor opción. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen utilizo el Filmmaker Mode en ambos modelos. Y si bien pareciera que el Samsung mostrara menor cantidad de brillo, eso tiene que ver en cuanto a la función de atenuación local que hace que las partes con oscuridad tiendan a lucir más apagadas o más atenuadas. Pero retomando los resultados como tal en cuanto a escalado de imagen, debo decir que los resultados son prácticamente iguales en ambos modelos. Recuerden simplemente que ningún televisor 4K hasta ahora mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja, por lo cual si el contenido tiene 720p o una menor resolución, en ambos televisores sí o sí se pueden llegar a notar partes levemente pixeladas, lo cual es normal, pero la mayoría del tiempo pueden pasar como algo muy tolerable. Y solamente con 1080p o Full HD el trabajo de escalado de imagen es muy bueno, el contenido no va a mostrar partes pixeladas, de hecho pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque aún así no va a alcanzar un 4K. Y solamente cuando el contenido tenga 1440p en cuanto a resolución, los resultados sí van a alcanzar a asemejarse mucho a un 4K nativo y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Y ahora quiero aprovechar para hablar de un aspecto muy importante que a veces no se tiene muy en cuenta y es en cuanto a sonido. Si bien la potencia de ambos televisores es muy buena y si bien en teoría la potencia del Samsung es superior, debo decir que en la práctica me gustó más el rendimiento del LG en cuanto a que el sonido en su máxima capacidad no se distorsiona tanto y la experiencia es un poco más envolvente. No estoy diciendo que el sonido o el rendimiento del sistema de sonido del Samsung sea terrible, simplemente que a su máxima capacidad, si bien alcanza más altas frecuencias, si uno coloca mucho cuidado sí que puede percibir una leve distorsión, pero no es nada alarmante, ni distractor, ni terrible. Simplemente que colocándolo lado a lado me gustó más el rendimiento en cuanto a sonido por parte del LG, además de que tiene más modos de sonido, mientras que el Samsung solamente tiene 2 modos de sonido. Aquí les dejo una pequeña prueba para que más o menos se hagan una idea de cómo podrían resultar ambos televisores en esta área en la vida real.
En cuanto al apartado gaming, ambos televisores cuentan con estas Game Bars que pueden ser muy útiles no solamente a la hora de mostrar información relevante, sino también porque cuentan con estas opciones de modos de imagen o géneros de juego. Y pues por ejemplo en el caso del Samsung, el género de juego deportes hace que los colores verdes luzcan más naturales, mientras que en el LG hacen que luzcan más saturados. Pueden escoger sea cual sea el modo de imagen que prefieran, que esto no va a afectar de forma negativa sus tiempos de input lag, lo cual es genial. También se pueden acceder a configuraciones extra del modo juego. Una de ellas en el caso del Samsung es por ejemplo el Motion Plus del juego. En este caso se puede activar, pero es porque estoy utilizando un splitter HDMI que no me permite la salida con frecuencia de actualización variable. Y en el caso del LG, esta frecuencia de actualización variable sí que se puede activar desde esta Game Bar independientemente de la fuente aparentemente. Pero por ejemplo en el Samsung, si conectan la consola directamente al televisor, la función de Motion Plus no se puede activar porque no es necesaria. Y también cuenta con esta función ambos televisores de HDR juego o HGIG, o conocida como HDR Gaming Interest Group, que en muchos casos lo que hace es incrementar el contraste con videojuegos que tienen alto rango dinámico. Cabe mencionar además que la uniformidad de colores grises de ambos modelos es muy buena, mostrando muy poco efecto de pantalla sucia. Y esto es muy importante a la hora de ver deportes o de jugar videojuegos de deportes, porque el efecto de pantalla sucia no se va a convertir en algo molesto ni distractor en ninguno de estos televisores. También es muy importante mencionar que los tiempos de input lag de ambos modelos son muy buenos tanto en la teoría como en la práctica. Tengan presente que el Samsung tiene 4 puertos HDMI 2.1 totalmente compatibles con los 120 Hz en 4K, mientras que el LG, de sus 4 puertos HDMI, solamente 2 de ellos son HDMI 2.1 también compatibles con los 120 Hz en 4K. Y tengan presente que el Samsung es compatible con tecnologías de frecuencias de actualización variables, tanto G-Sync como también FreeSync Premium Pro, mientras que el LG por lo menos hasta ahora solamente es compatible con FreeSync Premium. Entonces miren, el rendimiento gaming en ambos televisores es muy bueno en cuanto a calidad gráfica, en cuanto a colores, en cuanto a brillo. Sí que es cierto que el Samsung pues tiene la ventaja, aunque vuelvo y repito que la cantidad de brillo del LG puede ser suficiente para muchos gamers. Hasta ahora yo no he notado efecto ghosting en ninguno de estos modelos. Ambos tienen muy buena fluidez. Entonces, si están buscando televisores para el apartado gaming que tengan tecnologías avanzadas, estos dos modelos pueden ser muy buenas opciones. No sé ustedes cuál prefieren. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios y cuéntenme el por qué. Me parece muy importante también mencionar que el manejo del movimiento en ambos televisores no solamente es muy bueno en el apartado gaming, sino también a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming, o a la hora por ejemplo de conectar un decodificador de señal digital a alguno de sus puertos HDMI. En el caso del Samsung, el parámetro ajustes de claridad de imagen es el que cumple el trabajo de suavizar la imagen, y en el caso del LG es el TrueMotion. Ambos cuentan con movimiento libre de LED, pero realmente no recomiendo activarlo porque se oscurece mucho la imagen y genera mucho efecto flicker. En el caso del Samsung, si quieren una imagen más suave y con menos efecto judder o de vibración, pueden colocarlo en automático los ajustes de claridad de imagen, mientras que el TrueMotion en el LG pueden probar colocándolo en movimiento suave. Esto, valga la redundancia, va a suavizar la imagen en ambos modelos, decreciendo notablemente el efecto judder. Y si bien se pueden notar leves artefactos, me parece que no se convierten en algo molesto ni distractor. Cabe mencionar además que ambos modelos tienen muy buenos ángulos de visión, sin embargo me parece que son un poco mejores en el LG, probablemente debido a su panel IPS, en el sentido de que los colores no pierden tanto volumen ni lucen tan blanquecinos cuando su pantalla es observada desde un ángulo muy amplio. Entonces el Samsung hace un trabajo más que aceptable, pero sí que es cierto que es mejor en el caso del LG en esta área. También considero que el manejo de los reflejos en ambos televisores es muy bueno, aunque pienso que es un poco mejor en el Samsung porque tiene mayor cantidad de brillo.
En cuanto a las entradas, el Samsung tiene dos puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable de la antena de aire, un puerto para el cable digital óptico y 4 puertos HDMI 2.1. Mientras que el LG es igual en todo excepto en el hecho de que la ubicación de las entradas cambian y que de sus 4 puertos solamente 2 de ellos, el número 3 y el número 4, son HDMI 2.1. Y el calentamiento en pantalla en ambos modelos, luego de casi 3 horas de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, es un poco más alto en comparación a un televisor de gama media o de gama baja. Es un poco más alta la temperatura en el Samsung, probablemente porque tiene una mayor cantidad de brillo, y en el LG es un poco más baja precisamente porque tiene menor cantidad de brillo, pero sea como sea, ninguno de ellos van a sentir un calor exagerado al acercarse a sus pantallas. Ya en cuanto al apartado Smart, estos son sus controles remotos. En este caso los tengo cubiertos con un estuche para evitar que se rayen, sobre todo para evitar que se raye el panel solar del One Remote del Samsung. Recuerden que ambos sistemas operativos, Tizen por parte del Samsung y WebOS por parte del LG, permiten que sus controles remotos se puedan sincronizar con decodificadores de señal digital, lo cual es una opción genial para la gran mayoría de personas, y es algo que no permite ni el sistema operativo Android, ni Google, ni tampoco el sistema operativo Vida. Ese es el menú principal de ambos sistemas operativos. Recuerden, Tizen por parte del Samsung y WebOS por parte del LG. Quienes me siguen desde hace bastante tiempo saben que el sistema operativo que a mí más me gusta en los televisores es precisamente el WebOS del LG y el segundo es el Tizen de los Samsung. La fluidez en ambos modelos es muy buena a la hora de abrir aplicaciones, a la hora de cargar videos, de saltar de una aplicación a otra, de acceder al menú de configuraciones. Tengan presente que en cuanto a asistentes de voz, por lo menos aquí en Colombia, el Samsung solamente es compatible con el Bixby Voice propio de esta marca. Pero en otros países sé que además es compatible con el Amazon Alexa y también con el asistente de Google. Mientras que el LG es compatible obviamente con el asistente de voz propio de la marca LG, también con el Amazon Alexa, y en otros países soporta además el asistente de voz de Google, pero por lo menos aquí en Colombia por alguna razón no es compatible con ese asistente de voz. Y una diferencia en esta área a favor del Samsung es que es compatible con la función de manos libres, es decir que simplemente con decir Hi Bixby se activa el asistente de voz, mientras que el LG no es compatible con esa función, por lo cual si quieren acceder a algún asistente de voz, sí o sí les toca oprimir el botón de esos asistentes ubicados en su Magic Remote. También es importante mencionar que ambos televisores son compatibles con la función de compartir pantalla y también con la función conocida como Multiview. Y en ambos casos, ambos modelos permiten que una cámara web sea conectada a algún puerto USB de ellos. Por lo menos hasta ahora he hecho las pruebas con una cámara de la marca Logitech. No sé si acepten cámaras de otras marcas. También es por supuesto muy importante mencionar que las tiendas de aplicaciones de ambos televisores son propias de sus sistemas operativos, que son relativamente amplias, aunque sí que es cierto que no son tan amplias como la Google Play Store. Y tengan presente que a ninguno de ellos se les pueden instalar archivos de forma externa, por lo cual si no encuentran la aplicación que quieren dentro de estas tiendas, simplemente no las pueden instalar de ninguna otra manera. Y en cuanto a navegadores de internet, el navegador de internet del LG tiene un poco de más ventajas. Una de ellas es esta opción de visualización de TV, que en una pantalla pueden visualizar algo conectado a alguna entrada HDMI, mientras en la otra pantalla leen algo de alguna página web. En ambos casos se puede acceder a búsqueda por medio de comandos de voz, pero por lo menos aquí en Colombia, por alguna razón, el Samsung no permite búsqueda por medio de comandos de voz, ni en inglés ni en español. Es un problema que han tenido los Samsung desde el año 2020, por lo menos aquí en Colombia, y hasta ahora no han podido solucionar ese aspecto. La verdad es que no sé por qué, y en Samsung tampoco me dan razón ni solución alguna. Y en ambos casos se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web que sean gratuitas, simplemente que en muchas de ellas sí o sí va a aparecer publicidad, a pesar de que puedan contar con bloqueador de anuncios. Pero obviamente esta publicidad es más fácil de cerrar gracias al Magic Remote de los LG, aunque si ustedes descargan en su smartphone la aplicación SmartThings pueden lograr algo muy similar en cuanto a navegación en los Samsung.
Ya entonces, para terminar y a manera de resumen, cada uno de estos televisores tiene sus ventajas y desventajas. El Samsung tiene mejor rendimiento en escenas oscuras, es más variable en este aspecto, pueden lograr mejor rendimiento en cuanto a decrecer el efecto blooming considerablemente, o si lo prefieren, lograr mejor nivel de detalles en escenas oscuras, a pesar de que se pueda notar un poco más de efecto blooming. Mientras que en el LG el efecto blooming siempre va a permanecer, pero también siempre van a permanecer muy buenos detalles en escenas con mucha oscuridad. En cuanto a brillo, el Samsung tiene una mayor cantidad de este parámetro, pero probablemente para algunas personas la cantidad de brillo del LG sea más que suficiente. En cuanto a sonido, me gustó más el rendimiento por parte del LG, sin embargo el rendimiento en cuanto a sonido por parte del Samsung también es más que bueno. En cuanto a sistema operativo, la verdad es que es cuestión de gustos, yo prefiero el WebOS de los LG, pero hay personas que prefieren el Tizen de los Samsung. Y en cuanto al apartado gaming, ambos televisores son muy completos, pero sí debo decir que el Samsung es levemente más completo porque por lo menos hasta ahora soporta además la tecnología G-Sync, mientras que el LG por lo menos hasta ahora no es compatible con ella. Y además de sus 4 puertos, todos son HDMI 2.1, mientras que en el caso del LG solamente 2 de ellos son HDMI 2.1, pero puede que sea algo más que suficiente para la gran mayoría de gamers. Entonces, para concluir, si me preguntan a mí cuál escogería yo, si no existieran más televisores en el mundo, muy probablemente me iría por el Samsung, porque en escenas oscuras, que es uno de los aspectos más importantes para mí, rinde de una mejor manera. Y listo, no sé ustedes qué piensan acerca de ambos televisores, cuál les gustó más o cuál escogerían y por qué. Por favor, déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido y hasta la próxima.